todos acá la conocemos, es el faro espiritual, es el nexo de Perón con el pueblo. No quiero explayarme mucho más en su figura, porque para eso tenemos una invitada de lujo que es nuestra compañera María Limardo. María es una militante peronista, feminista, es la referente del merendero Mar de Fueguitos, también es referente de Sociales Feministas, que es un espacio dentro de la Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora. También ejerce como docente y es estudiante de la carrera de Comunicación Social, del profesorado de Comunicación Social. Bueno, creo que dije todo bien, María. Bienvenida y muchas gracias por estar acá. Bueno, en principio muchas gracias a ustedes por la invitación. Celebro profundamente estos espacios de debate, de construcción y de formación política que también nos hacen, así que nuevamente muchas gracias por invitarme y estoy súper feliz de este desafío que me toca, ¿no? De hablar ni más ni menos que de Evita. Bueno, en principio cuando empecé a pensar y a darle forma a esta charla, se debatía, ¿no?, conmigo misma, cómo poder hablar de esta mujer de la que tanto se ha hablado y tan largamente. Y se me ocurrió empezar conceptualmente a pensar esta charla desde Evita por Evita. Y por eso traje, para que leamos juntos y juntas, distintos fragmentos también de los discursos de Evita, que tan elocuentes han sido para nuestra historia, y también los voy a invitar y las voy a invitar a hacer un recorrido por su biografía. Para eso voy a empezar a compartir pantalla y vamos a ver distintos hitos de su historia y al final los voy a invitar y las voy a invitar a hacer una reflexión entre todos y todas. Así que voy a compartir pantalla en principio. Bueno, ahí me parece que ya están viendo. Sí, se ve bien, María. Genial. Bueno, me gustaría que nos centremos en principio en pensar en una cifra que es 7 años. En tan solo 7 años, Evita, en 7 años de vida política y pública, logró implantarse para siempre en la historia de la Argentina, de Latinoamérica y de todo el mundo. Era muy, muy joven, una mujer política, líder social y obrera que nace de las filas del peronismo, pero que largamente lo trasciende y hoy es tomada como un ícono para las y los militantes a lo largo de todo nuestro territorio de la Argentina y de toda América Latina. Bueno, vamos a empezar en principio por un recorrido por su infancia. A ver. Ahí estamos. Bueno, Eva nació el 7 de mayo de 1919 en la ciudad bonaerense de Los Toldos. Fue la hija natural, como se decía en ese momento, de Juana Ibarguren y Juan Duarte. Su padre tenía otra familia, que era la oficial, y con quien había tenido 6 hijos, y luego mantenía una relación extramatrimonial con la mamá de Eva, que fue la quinta hija de este matrimonio, de esta relación extramatrimonial. Bueno, su padre muere cuando ella era aún muy pequeña, y esto deja de cierta manera desamparada a la familia de Eva. Entonces su madre comienza a dedicarse a la costura para mantener y darle de comer a sus hijos. Al poco tiempo se mudan en la década del 30 a la ciudad de Junín, una ciudad ferroviaria bastante próspera, pero a pesar de los grandes esfuerzos de su mamá, la vida y la infancia de Eva es muy humilde, está plagada de privaciones, es realmente muy complejo y estaría bueno quizás que nos centremos, si bien vamos a seguir hablando de Eva, en un contexto mundial que estaba atravesando la Argentina también. Y que en la década del 30 ocurre el crack de Wall Street,
que tiene que ver con una explosión, se explotó en una burbuja financiera y se empezaron a ver los límites de una ideología de mercado. Recordemos que en ese momento no había estado de bienestar, no había derechos laborales, era simplemente el mercado haciendo uso y desuso de la vida de las personas, ¿no? En este contexto tan complejo para el mundo, donde los países centrales estallan, este estallido se vuelca a los países más periféricos, donde encontramos y situamos a la Argentina. Bueno, con tan solo 15 años, Eva, en este contexto, decide seguir su sueño de convertirse en actriz y se muda a Buenos Aires. En principio solo va a lograr unos papeles pequeños, algunas apariciones en revistas. Poco a poco va a empezar a incursionar en el mundo del radioteatro y solamente va a tener un papel protagónico que va a ser en La Pródiga, que se va a estrenar muchos años después, pero con su incursión en el radioteatro es interesante reconocer la etapa de la que quizás no se habla tanto de Evita, que es un acercamiento al sindicalismo a partir de la Asociación Radial Argentina, en la que se une junto con sus compañeros trabajadores del radioteatro y de la radio en general, a través de una especie de sindicato. Como les decía, un contexto también de crisis, comienzan paulatinamente las migraciones de las provincias hacia Buenos Aires, es un tema que después vamos a retomar más adelante, pero en principio los primeros años de Eva en Buenos Aires también habían sido bastante precarios en cuestiones salariales, laborales, tenía que pasar de pensión en pensión, al igual que la mayoría de los trabajadores de ese momento. Bueno, acá comenzamos a hablar de un hito que cambió la vida de Eva para siempre y también la vida de Juan Domingo Perón, que fue el terremoto de San Juan, que ocurrió el 15 de enero de 1944. En ese momento Perón era el secretario de Trabajo y Previsión y frente a este terremoto que dejó el saldo de alrededor de 10.000 muertos y una ciudad devastada, Perón se pone enfrente de una colecta solidaria para ayudar a las víctimas y a reconstruir la ciudad. Lo que sucede es que se comienza a crear dentro del estadio Luna Park, se empieza a gestar un espacio para recaudar recursos para las víctimas. Y se comienza a convocar a actores, actrices y celebridades del momento para que ayuden en esta colecta solidaria. Y es el día 22 de enero en el que Eva y Juan se ven por primera vez, Eva de 24 años, Juan de 48, cruzan sus miradas para siempre, como románticamente cuenta la historia. Eva estuvo a cargo, por ejemplo, de la difusión, de la convocatoria y demás. Bueno, a partir de este día 22 de enero comienzan su relación de amor que perduraría a lo largo de los años. Bueno, saltamos rápidamente de enero del 44 al 17 de octubre del 45. Probablemente muchos recordarán este día. Sería bueno que tengamos en cuenta que está finalizando la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos en un mundo bipolar, por decirlo de alguna manera, de un lado un mundo capitalista encarnado por Estados Unidos, un mundo comunista encarnado por la URSS, y además el resto de los países que habían quedado fuera de este mundo bipolar, con estas dos potencias que se disputaban también el resto del mundo. Bueno, este 17 de octubre del 45 va a ocurrir un hecho que va a transformar la historia de la Argentina y de toda Latinoamérica, y probablemente es el hecho más importante dentro de toda la historia de la Argentina del siglo XX. Y es que tengamos en cuenta que para este momento Perón ya había acumulado los cargos de
vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y continuaba con su cargo de secretario de Trabajo y Previsión. A lo largo de su trabajo en la Secretaría, como probablemente sepan, había empezado a generar un montón de mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras. Entre ellos, el Estatuto del Peón Rural, convenios colectivos de trabajo, jubilaciones para empleados de comercio, jubilaciones, aguinaldo, vacaciones pagas. Esto había generado que se ganara la simpatía de la masa obrera y trabajadora, que veía reflejada en la figura de Perón todas esas conquistas conseguidas. Eso por un lado. Por el otro lado, tenía los cargos que le generaban poder, que eran el ministro de Guerra, vicepresidente y la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y por el otro lado, como les decía, el entusiasmo alrededor de su figura por parte de los trabajadores y trabajadoras. Todas estas mejoras dentro de la vida de los obreros eran vistas específicamente por la Embajada de Estados Unidos como formas comunistas de entender la política. En ese sentido, comienza una campaña por parte de ciertos militares que formaban parte del gobierno y por parte de la Embajada norteamericana para desplazar y hacer que Perón renuncie a sus cargos. Esto ocurre el día 9 de octubre, Perón es obligado a renunciar y el 12 es encarcelado en la isla y llevado a la isla Martín García. Esto obviamente genera el descontento de los sectores obreros y comienzan a hablarse tres cuestiones en particular. Por un lado, la justicia comienza a pedir al gobierno militar una salida democrática a los tiempos que se están viviendo, al modo de gobierno que se está viviendo. Por otro lado, luego de ser llevado a la isla Martín García, Perón es trasladado al hospital militar y en paralelo la CGT comienza a debatir y discutir el día 16 un paro general, que es acordado para el día 18. ¿Qué sucede en el acontecer y en el devenir de la historia? Si bien el paro había sido acordado para el 18, a partir del 17 de octubre a la mañana, poco a poco, comienzan a acercarse a la ciudad de Buenos Aires las masas de los trabajadores y las trabajadoras que se comienzan a agolpar y pedir por la liberación de Juan Domingo Perón. En principio, se planteó desde los sectores militares que probablemente sería una manifestación que prontamente se iba a disolver. Es por eso que en principio no reprimieron, pero contrariamente a las expectativas que tenían, cada vez empezó a sumar más y más gente. Esto terminó haciendo que el gobierno tuviese que tomar una decisión y bueno, este hecho pasa a la historia según la mirada y la perspectiva ideológica de cada uno de los intelectuales del momento que lo relate. Por un lado, vamos a tener a ese aluvión zoológico que sale desde el conurbano bonaerense y que se agolpa y que inunda las calles de Buenos Aires, y por el otro lado vamos a tener a Scalabrini Ortiz, que nos va a decir que es el suelo de la patria sublevado. Lo cierto es que de una vez y para siempre los trabajadores y trabajadoras entraron en la historia a partir de este hecho que fue el más trascendental probablemente de toda la historia del siglo XX de nuestro país. Bueno, se ha hablado mucho acerca de Evita y del rol que desempeñó este 17 de octubre. Nuevamente depende de los intelectuales que hablen de este acontecimiento. Por un lado, van a decir que no tuvo ningún tipo de rol ni papel preponderante, que simplemente se mantuvo al margen, obviamente angustiada por el futuro de Juan Domingo Perón, y hay otros historiadores que la ubican recorriendo en un auto en los barrios obreros y convocando al paro general. De esto no hay una confirmación, no se sabe a ciencia cierta, pero sí sabemos que a partir de este día
cambió la vida de todos los argentinos para siempre y se gestó el movimiento popular y obrero más importante de toda América Latina, que va a ser el peronismo. Y también el vínculo, ¿no?, que se generó entre Perón y las masas, que otros autores van a denominar como populismo. Bueno, luego de este acontecimiento que cambió la historia de la Argentina para siempre, a los 5 días Juan y Eva concretan esa historia de amor casándose por civil en la ciudad de Junín, y al poco tiempo lo hacen por iglesia en la ciudad de La Plata. Y comienzan a preparar la campaña para las próximas elecciones. El Partido Laborista va a estar encabezado por Juan Domingo Perón, con su compañero de fórmula, que va a ser Quijano, que van a competir con la UCR, que va a llevar a la fórmula Tamborini Mosca, que va a estar acompañada por e impulsada por la Embajada Norteamericana. Obviamente, los resultados serán en favor del Partido Laborista, y Perón va a asumir la presidencia de la Nación. Recuerden que hasta este momento únicamente votaban los varones en la Argentina. Esto es un dato que después vamos a retomar. Bueno, en cuanto Perón asume la presidencia, Evita se traslada a la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde empieza a recibir y recepcionar pedidos y entrevistas con distintas personas de distintos sectores, a quienes empieza a darles respuesta frente a las problemáticas que los agobian. Y comienza sus recorridas por hospitales, orfanatos, por los barrios obreros, y empieza ese vínculo con los sindicatos, que va a ser fundamental en la relación de Perón con los sindicatos a través de la figura de Evita. Bueno, ¿qué pasa con esta actividad en la que comienza a incursionar Eva? Obviamente había sectores concentrados de poder, la oligarquía, como bien define Eva, que veían de mala manera que Eva se haga cargo de estas cuestiones. De hecho, por ejemplo, históricamente la sociedad de beneficencia, que estaba comandada por las mujeres de la alta sociedad, solía tener como presidenta honorífica a la primera dama. Este puesto fue negado a Eva, argumentando que era joven, que era actriz y demás. Imagínense el odio que ya le tenían, y de todos modos Eva tampoco estaba interesada en esta sociedad. Bueno, Perón le encarga que comience su gira por Europa. Esta gira va a durar unos 78 días y comienza como una misión de Eva recorriendo distintos países, donde va a conocer, por ejemplo, España, va a hablar con Francisco Franco, y se va a ganar su descontento, entre otras cosas, porque va a visitar los barrios obreros de ese lugar, se va a reunir con feministas, incluso va a pedir la amnistía de una presa comunista. Así empieza a generarse ese descontento de Francisco Franco. Por el otro lado, va a conocer, por ejemplo, al Papa Pío XII, y al regresar de esta gira, se genera un vuelco fundamental dentro del rol de Evita dentro de la Argentina, porque comienza profundamente a involucrarse a través de la Fundación Eva Perón, de la que vamos a hablar a continuación, en todo lo que es la ayuda a los más necesitados. Bien. Y acá es donde me interesa que nos detengamos un poco en una de sus frases más célebres y recordadas, que indica que donde hay una necesidad nace un derecho. Esto inaugura un nuevo modo de ver la ayuda social, ya no desde la caridad, como lo hacían las señoras de la alta sociedad, y desde, como se decía, desde la oligarquía, quizás incluso para lavar culpas, sino con una visión profundamente distinta que tiene que ver con los derechos.
con el derecho, el deseo, el derecho también al goce de los recursos. Ahora vamos a ver todo lo que hizo la Fundación Eva Perón, que tiene que ver con mucho más que simplemente dar de comer. Y bueno, obviamente esto se gana aún más la enemistad de la oligarquía y de estas señoras, sino que también se gana la enemistad de la iglesia, que ya la veía mal porque era joven, porque era actriz, porque se había casado con un hombre mucho mayor que ella, y que incluso corría a la iglesia de ese rol histórico que era el de la caridad. Bueno, entonces, acá me quiero detener y quiero hacer un especial foco en lo que fue la Fundación Eva Perón, que probablemente, como sabrán, Eva nunca llegó a ocupar un cargo dentro del gobierno, sino que toda su vida solidaria y política la realizó a través de la Fundación Eva Perón, y me gustaría que leamos específicamente cuáles fueron todos los logros de esta fundación para poder llegar a tomar dimensión de todo lo que se hizo a partir de este espacio. Bueno, se creó el 19 de junio del 48 y con el objetivo de consolidar una vida digna para los sectores populares. Bueno, el objetivo era realizar una vasta acción asistencial hacia los sectores menos favorecidos de la sociedad, vía ayuda monetaria, alimentos, facilitar elementos de trabajo, máquinas de coser, becas, construcciones de viviendas, escuelas, hospitales, con el objetivo de que ellos tuvieran una vida digna. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a volver un poco en la historia. Habíamos hablado de la crisis del 30, habíamos hablado de que Eva migró desde Junín hasta Buenos Aires. En cierto momento de la historia se generaron unas migraciones masivas de la población rural de las provincias a lo que fue la ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires en general, y estas migraciones internas, estas personas se fueron ubicando en las villas miserias. Eran personas que comenzaban a trabajar en las nuevas fábricas y que nunca habían tenido una experiencia sindical como si lo habían tenido aquellos migrantes que habían venido de Europa, que eran socialistas y anarquistas, por ejemplo. Esta masa de personas que migraron y que comenzaron a trabajar en las fábricas van a ser quienes Evita cariñosamente más adelante va a denominar como cabecitas negras. Consideremos que toda esta población jamás había tenido derechos laborales, jamás habían tenido un trabajo digno, jamás habían tenido mucho menos vacaciones, aguinaldo. Imagínense lo que es acceder a la vivienda propia por primera vez, vacaciones, conocer el mar para los chicos. Entonces, creo que es una relación bastante lógica la que se da entre los trabajadores y las trabajadoras y Eva y Perón. Así que, bueno, continuamos después de hacer este paréntesis, continuamos hablando de la fundación. Bueno, colonias de vacaciones para los niños y niñas que nunca habían gozado este derecho en Chapadmalal, Río Tercero, Mar del Plata, Miramar, la organización de los Juegos Evita, que vamos a hablar también más adelante, la construcción de escuelas, policlínicos de máxima complejidad, hospitales especializados como los del Quemado y para reumáticos, comedores, hogares de ancianos, de mujeres, hogar de la empleada, hogares de tránsito para madres solteras y hasta un tren sanitario que recorría las provincias más postergadas, que contaba incluso con un vagón quirófano y un vagón laboratorio y un vagón cine. Bueno, entre 1948 y 1950, más de 13.000 mujeres consiguieron empleo, se distribuyeron 3 millones de juguetes, libros, máquinas de coser y bicicletas de manera anual. Más de 20.000 familias sin trabajo fueron reinsertadas en sus provincias de origen con trabajo y vivienda entre el 48 y el 50. Tenía una escuela de enfermería que formaba miles de mujeres en este rol que era esencial en ese momento y sigue siendo esencial hoy, que manejaban autos, ambulancias, tenían motos, jeeps, aviones con paracaídas, por si necesitaban aterrizar en algún lugar que fuera de acceso difícil. Y vamos a hablar también en particular ahora de los Juegos Evita. Como les decía, Evita también representa en cierto modo la dignidad de los hijos e hijas de los trabajadores y de ellos mismos.
porque no solamente promueve la ayuda en relación a la vestimenta, en relación a la comida, que obviamente es fundamental, sino también al goce, al disfrute, a la cultura. Y acá está el claro ejemplo de lo que fueron los Juegos Evita, que cuando preparaba esta parte me acordaba quizás de lo que estuvieron viviendo en estos últimos Juegos Olímpicos los deportistas de la Argentina que se quejaron que fueron desfinanciados, que no tenían condiciones apropiadas para poder entrenar y demás. Y es imposible no hacer este paralelismo pensando en la diferencia que es tener un Estado presente que se ocupa de este tipo de situaciones y tener un gobierno neoliberal como el macrismo que absolutamente destruyó todo este tipo de cuestiones y que incluso, por ejemplo, María Eugenia Vidal se negó a abrir nuevos hospitales, diciendo que no iba a abrir ningún hospital nuevo más. Imagínense qué bien nos hubiese hecho tener esos hospitales para esta pandemia. Pero bueno, ese otro paréntesis que si quieren después lo seguimos hablando. Bueno, ¿por qué fueron tan importantes los Juegos Evita? Además de, obviamente, el derecho fundamental al goce, al juego, al disfrute de los niños y niñas y los jóvenes, gracias a los Juegos Evita, un montón de niños y niñas y jóvenes de entre 12 y 18 años pudieron acceder a una revisación médica por primera vez. Imagínense lo maravilloso de este proyecto que además motorizó el básquet, el automovilismo, el boxeo. Y nuevamente acá encontramos este fomento al disfrute también, que es mucho más que la caridad. Bueno, y acá viene la parte que a mí más me gusta y que más me interesa, que es la relación de las mujeres y Evita. Nuevamente tuvimos una frase de ella que plantea que de nada valdría un movimiento femenino en un mundo sin justicia social. Mucho se habla en ciertos sectores de si Evita era o no era feminista. Yo tengo mi opinión personal, pero bueno, de eso también podemos hablar en un ratito. Ahí vamos. Bueno, el Partido Peronista Femenino. ¿Por qué considero que Evita era profundamente feminista? Porque nunca antes en la historia de nuestro país las mujeres habíamos podido participar de política. Imagínense que hasta 1951 la mitad de la población argentina nunca había ejercido su derecho al voto, que las mujeres no podían elegir ni ser elegibles. Imagínense ser mujer, ser política en ese momento. O sea, si hoy es difícil para las mujeres hacer política, imagínense hace 70, 80, 50 años atrás. Bueno, se creó en julio del 49 y en solo 2 años, de los 6 que vivió, llegó a contar con 3.600 unidades básicas en todo el país, 29 diputadas y 6 senadoras. Y fue la organización de mujeres más grandes de su época. Bueno, el Partido Peronista Femenino fue fundamental porque fue una de las ramas que sostuvo al peronismo, al igual que el Partido Peronista Masculino y obviamente la CGT y el sindicalismo en general. Acá. Bueno, días después de que Perón asume su primer mandato, Eva inicia la campaña para la discusión del voto femenino. Y nos va a decir, la mujer puede y debe votar como una aspiración de los anhelos colectivos, pero debe ante todo votar como una exigencia de los anhelos personales de liberación nunca tan oportunamente enunciados. Bueno, es así que al poco tiempo nace la ley 13.010, que es conocida también como la ley Evita. En principio el Senado da su primera sanción el 21 de agosto y recién un año más tarde la Cámara de Diputados, el 9 de septiembre, sanciona la ley. Luego va a ser promulgada más adelante y ese día va a ser reconocido como el Día de los Derechos Políticos de las Mujeres.
Y Evita nos dice, ha llegado la hora de la mujer que comparte la causa pública y ha muerto la hora de la mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad. El 23 de septiembre, como les decía, fue promulgada la ley y hoy en día recordamos esta fecha como el Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres. Bueno, en este multitudinario acto que va a realizar Perón en Plaza de Mayo, le va a entregar a Evita este decreto como símbolo de toda su lucha para que esta ley se haga realidad. Obviamente ha habido anteriormente intentos de impulso de esta ley, pero nunca frente al Congreso Conservador nunca se habían aprobado. Y Evita va a decir, en este acto, mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo entre vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Bueno, ¿qué pasa? Cuando se aprueba la ley, obviamente había que conformar el padrón electoral femenino y es por eso que recién, luego de 4 años, las mujeres recién vamos a poder votar en la Argentina. Por eso no votamos en las legislativas del 48 ni en las constituyentes del 49. Bien. Nuevamente otra frase de Evita al respecto, que dice, aquí está, hermanas mías, resumida en letra apretada de pocos artículos, una historia de luchas, tropiezos y esperanzas. Bueno, el 11 de noviembre del 51, las mujeres ejercen su derecho al voto por primera vez en la historia de la Argentina. Votaron 3.816.654 mujeres. Esto fue más del 90% del padrón electoral. Imagínense el deseo fervoroso que tenían las mujeres de votar por primera vez y de ejercer ese nuevo derecho que habían adquirido y de empezar a formar parte del espacio político y público que les fue negado por siglos. Bueno, los resultados de estas elecciones, donde se volvió a presentar la fórmula Perón-Quijano contra la UCR de Ricardo Balbín y Arturo Frondizi. El peronismo ganó con un 63,9% y la UCR sacó un 30,8%. Otro dato interesantísimo es que solamente el peronismo llevó mujeres en sus listas y resultaron electas 23 diputadas y 6 senadoras. Bueno, probablemente sepan, y si no, les cuento que en este momento, cuando las mujeres podemos votar por primera vez, Evita ya se encontraba internada en el Policlínico de Avellaneda y votó desde la cama del hospital. Al igual que... A ver, hay una pregunta. Consultó cómo era el voto femenino en los demás países. Y en esos momentos, en algunos lugares, ya estaba habilitado el voto femenino. En la mayoría de los países de Latinoamérica van a faltar muchos años para que las mujeres puedan votar. En ese sentido, la Argentina estuvo muy adelantada a la época y al contexto que se vivía en toda Latinoamérica. Genial. Bueno, acá viene la parte quizás que se pone más triste de la historia, cuando Evita pronuncia esta frase también muy recordada, que dice, renuncio a los honores pero no a la lucha, que la emite el 31 de agosto del 51, no del 52, en un discurso radial. Bueno, vamos a hablar de otro hecho histórico muy conocido y reconocido por toda la militancia, que es el cabildo que se llevó, al cabildo abierto del justicialismo, que se llevó a cabo el 22 de agosto del 51. Todos los sectores sindicales comenzaron a pedir a los gritos la candidatura a la vicepresidencia de Evita. En esa jornada se llevó un largo diálogo entre Evita y los trabajadores y trabajadoras,
donde ellos le exigían y le pedían que formara parte de la fórmula presidencial. Evita les dice que no, les dice que no puede, que si ella estuviese segura de que en ese lugar podría hacer la diferencia, lo haría, pero que con Perón en la presidencia era más que suficiente para asegurar que los derechos de los trabajadores continuaran creciendo. Es así que les pide un tiempo para pensarlo. Bueno, poco después van a comenzar a aparecer las noticias que están relacionadas con la enfermedad de Eva y van a comenzar las cadenas de oración masivas por su recuperación. Bueno, frente a esta enfermedad que la empieza a quejar, sus apariciones públicas comienzan a ser muy escasas. Es importante acá también hacer un paréntesis y comentar que también Evita fue víctima de un primer mal diagnóstico. En principio se la operó de apendicitis, pero más adelante se terminó descubriendo, y se llegó bastante tarde al tratamiento, del cáncer de cuello de útero. Acá, si me permiten hacer un nuevo paréntesis, también me gustaría hacer un paralelismo con nuestra realidad actual. El cáncer de cuello de útero es una de las enfermedades y de los cánceres más comunes en mujeres, y en la Argentina desde el 2011 existe la vacuna para todas las mujeres nacidas a partir del 2000. Acá nuevamente tenemos un Estado, o hemos tenido un Estado presente que se hizo cargo de las problemáticas que nos aquejan a las mujeres y que se hizo cargo de dar una respuesta frente a esta problemática. El diagnóstico llega tarde y Evita, profundamente desmejorada, comienza a aparecer cada vez menos. Su última conversación con la masa de trabajadores va a ser el Día del Trabajador, en Plaza de Mayo, y su última aparición pública va a ser el 4 de junio en la asunción del segundo gobierno de Juan Domingo Perón. Bueno, se dicen también muchas cosas acerca de este renunciamiento. Por un lado es cierto que la salud de Evita estaba muy desmejorada, y por el otro lado también los sectores militares ultraconservadores estaban profundamente en desacuerdo de que una mujer encarnara la vicepresidencia, y argumentaban cuestiones tan ridículas como que si Perón se moría ella iba a ser la comandante en jefe de, del ejército, de las Fuerzas Armadas, y eso era inadmitible. Es por estas presiones también que Evita debe renunciar a la candidatura que le exigía y que le pedía tan amorosamente la CFT. Bueno, antes de esto, mientras tanto, el 7 de mayo, Eva cumple 33 años y el Congreso le concede el título de jefa espiritual de la nación. Imagínense si ya estaba enemistada con la Iglesia, al recibir este título de jefa espiritual, mucho más odio se ganó por parte de esta institución. Estaba muy flaca, no se sentía bien, y el 4 de junio, con muchísimo esfuerzo de su parte, va a acompañar a Perón en el acto de juramento de su segundo mandato. Y esta iba a ser su última aparición en público. Acá tenemos una frase de las últimas charlas que tuvo Eva con el pueblo, que dice: y aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y los llevarán como bandera a la victoria. También otra de las frases icónicas que siempre son recordadas. Bueno, lamentablemente, la noche del 26 de julio, la radio interrumpe la programación para dar una noticia que algunos querían oír prontamente y otros hubiesen deseado nunca tener que oírla en sus vidas. Y dice: la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia cumple en informar que a las 20:25 la señora Eva Perón entró en la inmortalidad. Las emisoras continúan con sus respectivos programas. Bueno, obviamente el país se conmociona, hay un velatorio que dura 16 días,
se paraliza todo el país, se hacen largas colas para darle la última despedida, se crean altares en las calles, en las casas, se prenden velas con su foto, con flores, bueno, y las radios van a emitir música sacra y se van a leer los fragmentos de su libro, La razón de mi vida. Bueno, obviamente mucho dolor por parte de la clase trabajadora que tanto la amaba y la alegría de los Contreras, los oligarcas, que habían llegado a pintar "Viva el cáncer" en las paredes. Bueno, el velatorio se realizó en el Ministerio de Trabajo y Previsión, que antiguamente era la Secretaría, donde Eva pasaba sus largas horas trabajando y donde dejó literalmente su vida. Bueno, esta parte también la voy a leer porque me parece interesante reflexionarla desde este sentido, y es que a partir de ese momento, sin Eva, ya nada fue igual en la Argentina, tanto para los humildes, para la clase trabajadora, para Perón, que 3 años iba a ser derrocado por el golpe cívico-militar autodenominado Revolución Libertadora, que es mejor conocido por nosotros y nosotras como la fusiladora, y el cadáver de Eva fue secuestrado, vejado, amputado, quemado con cigarrillos y finalmente enterrado con un nombre falso en la ciudad italiana de Milán. Después de ser embalsamada y enterrada en las oficinas centrales de la CGT, fue secuestrada hasta el regreso de Perón al poder y hoy sus restos permanecen en la bóveda de la familia Duarte, que posee la familia Duarte en el cementerio de la Recoleta. Bueno, nuevamente, retomar esta idea de que en tan solo 7 años a Eva le fueron suficientes para meterse en la historia de una vez y para siempre, y sin lugar a dudas fue una de las mujeres más importantes del siglo XX en todo el mundo y la más importante en América Latina y en nuestro país en particular. Por eso pensaba cuando armaba la charla también en esta dicotomía que se genera entre la diferencia que hay entre Perón y Evita, y que Perón es una cosa y que Evita es otra, y que quizás los sectores más progresistas de los movimientos sociales toman a Eva como, que es cierto, como una revolucionaria para su época, como una mujer maravillosa e increíble, y que ven a Perón que es dejado de lado. Y eso probablemente tiene que ver con no haber leído lo suficiente a Evita y con no comprender que Eva no hubiese sido sin Perón y probablemente la vida de Perón no hubiese sido la misma sin Eva. Así que, si me permiten, les leo esta última frase que dice: yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor por este pueblo y por Perón. Y le doy las gracias a usted, mi general, por haberme enseñado a conocerlo y a quererlo. Y si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descansado vale más que toda mi vida. Bueno, hasta aquí llegamos con la biografía y traje un video, no sé, más si querés que lo veamos ya, para que reflexionemos un poco. Hay una compañera hizo una pregunta, Sí, a ver. Janina Militello, ahí preguntó qué pensaba Evita del feminismo, a lo mejor para poder contestarle antes que se vaya. Sí. Bueno, Evita y el feminismo. Todo va a depender de quién esté hablando y de la posición ideológica que adopte, ¿no? Para nosotras, las peronistas, Evita es profundamente feminista. Tenemos que recordar que la doctrina peronista, además de ser una doctrina filosófica y política, es una doctrina profundamente pragmática. Y sin lugar a dudas, nunca antes las mujeres tuvimos espacio antes de Evita. Después, obviamente que la han habitado contradicciones, como nos habitan contradicciones a todas y a todos constantemente. Y eso no nos hace más o menos feministas. También permitir habitar esas contradicciones es interesante para poder
evolucionar, transformarnos y pensar. Imagínense lo revolucionaria que fue esta mujer en la segunda mitad de la década del 40, donde ni siquiera se podía votar. Entonces, creo que hay que considerarla a Evita como la mujer que nos abrió las puertas de una vez y para siempre a las mujeres que nos hicimos cargo de ese espacio público y político que nos fue negado durante tantos años. Así que yo me permito decir que sí, que Evita es profundamente feminista y que encarna el feminismo popular, que quiere a todas las mujeres dentro del movimiento y haciendo política con derechos, y así que sí. Para mí ese es el vínculo de Eva con el feminismo. Bueno, con respecto al video, les pido a los compañeros que si pueden apagar todos sus micrófonos para poder escucharlo bien, y si pueden apagar las cámaras también, porque a lo mejor a veces se tilda un poco. Y está muy, muy bueno el material que trajo María para mostrarnos. Ahí va, espero que se escuche. María Baduarte de Perón, antes de ser Evita, la apodaban La Chola. Corrían los años 20 allá en Los Toldos, cerca de Junín, donde casi todas las casas se iluminaban con lámparas de queroseno. La Chola era la última de 5 hermanos. Su madre cosía de sol a sol para que no le faltara nada, ni siquiera un disfraz para los carnavales. Su padre no estaba, se había ido con otra familia, la oficial. En eso, la infancia de La Chola se iba a parecer a la de Rodolfo, un pibe que años después nacería en la calle. De grande, cuando ya lo conociéramos como Facundo Cabral, le preguntarían por ella, y él diría: nos salvó la vida, así de simple. Los primeros 9 años de Facundo transcurrieron de pueblo en pueblo, desde Berisso en la provincia de Buenos Aires hasta Ushuaia en Tierra del Fuego. Sara, su mamá, anduvo acechada por el hambre y el frío con sus 7 hijos. Un día alguien le dijo a Sara que había un presidente que les daba trabajo a los pobres. Su hijo más chico lo escuchó y emprendió una larga travesía desde el fin del mundo. 4 meses más tarde el pibe llegaba a Buenos Aires. Un vendedor de la Feria Franca le indicó dónde quedaba la casa de gobierno y advirtió: es muy difícil que te atienda porque los presidentes son gente ocupada, pero yo leí en el diario que mañana 19 de noviembre va a ir a La Plata porque es el aniversario de la ciudad. Ándate ahí. El vendedor le pagó el boleto de tren. Esa noche durmió en las escalinatas de la catedral. Tipo 7 de la mañana empezó a llegar gente, mucha gente. Para las 10:30 en la Plaza Moreno no cabía un alfiler. El pibe pensaba que hablar con el presidente iba a ser imposible. Cuando vio el auto descapotable que giraba en la última curva antes de llegar a la catedral, se hizo paso entre la gente, sorteó el cordón policial y empezó a correr hacia el auto. Un policía lo agarró y estaba por llevárselo cuando una orden lo detuvo. Era la voz del presidente. Toda la Plaza Moreno vio como el pibe se subía al estribo del coche y Perón lo invitaba a hablar con él. Entonces hizo una pregunta muy simple, sin saber que la respuesta iba a cambiar su vida por completo. ¿Hay trabajo? Facundo Cabral recordaría aquel momento como el más grande ejemplo ético que tuvo en su vida, porque antes de que Perón pudiera reaccionar, Eva, que había visto y escuchado todo, daba un giro implacable. Por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Por supuesto que hay trabajo, mi amor. Siempre hay trabajo. Llamó a un asistente y le indicó que se ocuparan de él. Lo llevaron a un lugar en la calle 1. Le dieron una comida caliente, algo que no probaba desde hacía muchísimo tiempo, ropa nueva, y se pudo duchar. Cabral contó que luego del Te Deum, alrededor de las 3:30, 4 de la tarde, ella entró al lugar. Se le acercó y le preguntó si había comido, si lo habían tratado bien. Entonces le dijo: tuvimos suerte. Vos fijate, aclaraba Cabral. Dijo tuvimos. Conseguí una escuela en Tandil. Van a vivir ahí. Tu mamá va a hacerle limpieza y van a cobrar 160 pesos por mes. Al otro día, el pibe viajaba hacia Ushuaia en un avión junto a 2 pilotos y un médico. Cuando llegaron, Sara no lo podía creer.
Habían pasado 4 meses y ya daba a su hijo por perdido. Pero ahí estaba, limpio, con ropa nueva, y bajando de un avión con una carta que decía: sería de mi agrado que la señora de Cabral y sus hijos no tengan ningún problema. Afectuosamente, María Eva Duarte de Perón. Así fue que Facundo Cabral y sus hermanos viajaron a Tandil junto a su madre, que por primera vez tendría un trabajo estable y la posibilidad de un futuro para su familia. Algo muy diferente a lo que estaba acostumbrada, porque la gente hasta cruzaba la calle cuando veía a una mujer pobre y sola con sus hijos. La artífice de esta nueva vida para la familia Cabral lo sabía muy bien. Ella se había criado en la humildad, con una madre soltera, y también había viajado para torcer su destino, dejando de ser la chola para empezar a convertirse en Evita. Si ya conozco el camino, ¿para qué voy a andar al costado? Si la libertad me gusta, ¿para qué voy a vivir de esclavo? Elegir, yo siempre elijo más que por mí, por mi hermano. Un pibe que sería trovador. Una piba que haría historia. Dos espíritus que ante las injusticias serían indomables. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. La, 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 Bueno, hoy, esta vez me aguanté las lágrimas, pero lo vi 50 millones de veces este video y me sigue emocionando. Representa probablemente lo que significó Evita en cada uno de los obreros y obreras, en cada uno de los trabajadores y trabajadores, a los que ayudó a cambiarles la vida de una vez y para siempre, y a los que ayudó a meterse dentro de la historia y ser parte de este movimiento peronista que es el más grande de Latinoamérica, sin duda, y que busca como bandera la justicia social. Así que no sé si se animan, si tienen ganas. A mí no me gusta tanto hablar, me gusta más escuchar. Si alguno se anima, si Emma me deja, hacerles unas preguntas, y si alguien quiere abrir el micrófono, y si no se animan, si quieren escribir en el chat. Tengo unas preguntas, en principio, ¿qué sintieron o qué sienten después de ver el video? Si tienen ganas de contar eso, o si tienen ganas de decir qué se evita en sus vidas. Y para quienes no se animen a hablar, si quieren escribir en el chat 3 palabras que definan a Evita, cualquiera de esas consignas, estoy acá para escucharlos y bueno, para leerlos. Bueno, mientras ahí se animan los chicos, voy a decir yo. Nada, 3 palabras, sentimiento, porque creo que es lo que nos produce a todos un sentimiento enorme, se te explota el pecho, como cuando veía recién el video, también estuve ahí al borde y no quise llorar. Bueno, única, porque es algo que ojalá se repita, pero me parece que es irrepetible. Y humildad porque viene de las entrañas de nuestro pueblo, hija de un matrimonio, no por fuera, una hija por fuera del matrimonio, mujer, pobre, o sea, tenía todas para ser bien de las entrañas del pueblo. Así que nada, eso es lo que yo puedo decir. A ver, no sé qué dicen en el chat, si están diciendo algo. Bueno, no. Acá dicen eterna. Es muy importante mencionar que a lo largo de los años
siendo la figura más importante junto con Perón y obviamente parte de la construcción de una doctrina que aún sigue vigente y es faro para el movimiento. Y con respecto al video, quería agregar que Facundo Cabral en 2005 dijo: me hubiese gustado muchísimo si Eva hubiera vivido muchos años, agradecerle personalmente. Yo vine en un viaje bastante largo hasta llegar a Buenos Aires porque oí hablar de un señor que le comentaba a mi madre, parece que hay un presidente al que le interesan los pobres. No tenía idea de lo que era Perón ni de lo que era un presidente. Terrible. Si algún compañero quiere dar alguna reflexión o contestar ahí si alguna de las 3 palabras que definen a Evita para él o ella. ¿Qué se evita en sus vidas? Si ven reflejado su legado hoy, ¿en dónde? Yo creo, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias María Rosa por esta hora. También Emanuel, compañeros. Es emocionante pensar que es una frase que va a continuar para siempre, que es lo primero importante que dijo, que es que donde hay una necesidad nace un derecho. Y eso, de solo pensarlo, a mí me emociona. Además, con las carencias que hay hoy en día, en cada situación, en esta situación de pandemia, que estamos llenos de todo tipo de necesidades y que nos tiene que hacer más solidarios y más compañeros, ¿no? Y que seamos unidos para poder fortalecer todas estas ideas. Muchas gracias, Jesús. No, eso es a ustedes, por esta oportunidad de poder expresarlo. ¿Algún compañero más? Ahí dicen humilde, carismática, noble en el chat. Emoción, ser peronista es un sentimiento que no entra en el pecho. Excelente charla y el video no tiene precio. Gracias por compartir esto con los compañeros. Evita única. Bueno, creo que ya ahí opinaron la mayoría. Los demás les agarró un poco de vergüenza. No es que no tengan nada para decir, seguramente tienen. Pero bueno, Mariana, agradecerte por esta hora. Nos emocionaste a todos. Nos dejaste con la lágrima ahí en el borde. Así que nada, muy bueno, muy, muy rico. La verdad que nos dejaste un montón de cosas para reflexionar, para pensar y cosas que no sabíamos también, seguramente. Así que nada, te quiero agradecer en nombre de la agrupación peronista y en mi nombre. Y nada, agradecerte por el contacto y por estar acá y por el empeño que le pusiste. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, celebro como siempre todos estos espacios de reunión, de encuentro y de formación que tan bien nos hacen. Así que gracias a ustedes. A ver, una próxima vez seguramente. Gracias, María. Seguramente. Gracias, compañeros. Gracias por la militancia y gracias por estar acá prendidos y no despegarse ni un segundo. Muchas gracias. Hasta la próxima, hasta el próximo martes a las 15 horas. Nos vemos otra vez. Muchas gracias.